Lamentablemente estamos hablando ya de 218 personas. Es el último dato que se ha dado a conocer la mañana de este jueves sobre los fallecidos en esta tragedia en la discoteca Jet Set. Y probablemente no se sorprenda que más adelante estemos hablando de otros fallecidos, porque ya como están en otra fase de recuperación de cuerpos, y estamos viendo esos escombros que todavía quedan ahí, pues sabemos que van a aparecer otras personas fallecidas. Todavía hay familiares que reportan a sus seres queridos como desaparecidos porque no tienen ninguna información sobre ellos. Así que mucha gente todavía se encuentra en el entorno de la discoteca esperando alguna información de sus familiares, de sus seres queridos, señores. Pero también vi varias personalidades que asistieron a este funeral del pelotero Octavio Dotel, al igual que de Nelcy Cruz y demás. El día de hoy también pues será velado en Santiago el hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Y vi algunos artistas y algunas personalidades que dieron sus declaraciones al momento de llegar o de salir de la funeraria Blandino, hablando sobre el artista Ruby Pérez. En el caso de Sergio Vargas, él dijo que quisiera que la canción, una de las canciones de Ruby Pérez, Volveré, que sea una realidad. Hablaron cómo fue Ruby Pérez como artista, como persona, el tremendo ser humano, y gente que todavía no cree lo que está sucediendo. Hay personas que no se dan cuenta de la realidad de lo que está viviendo la República Dominicana. Pero vamos a ver algunos de estos artistas, algunas personalidades que estuvieron allí y hablaron su sentir, expresaron su solidaridad con los fallecidos y precisamente con el artista Ruby Pérez. Adelante. A primera hora. Me gustaría que fuera verdad lo de aquello de que volveré. Ojalá que volviera. Ruby y nosotros no éramos simples colegas. Había un vínculo familiar muy estrecho. Y me sale pedirle a Dios por su descanso. Como que no lo he digerido bien, pero algo que va a marcar la historia de nuestra música y de nuestra vida nocturna para el resto de la vida. Son días negros para el país. Una desgracia que hace 60, yo no había visto algo igual en mi vida. Y el dolor tan inmenso de perder tantos grandes amigos. Y deseándole a toda la familia que están pasando por esto, mucha conformidad, mucha fortaleza. Con todo lo que fallecieron, la familia de los fallecidos, y simplemente pedirle conformidad para todos los familiares. Todo el mundo iba a disfrutar un rato, a pasarla bien con la familia, a celebrar cumpleaños y ese tipo de cosas, pero fíjate la tragedia. En este momento con el corazón roto, no solamente porque habían artistas envueltos, compañeros músicos, sino el público en general que se estaba dando cita. A primera hora. Bueno, escuchamos ahí algunos de los artistas que pudieron compartir con Ruby Pérez, del mismo género también el caso de Sergio Vargas, Fernando Villalona, por mencionar algunos, Miriam Cruz, y todas las personas que perdieron un ser querido en esta tragedia. Muchos que estaban ahí trabajando, un día más de trabajo en esta discoteca, y que también lamentablemente perdieron la vida. Hay familiares todavía que están pidiendo respuestas sobre algunas de estas personas. Vi por ahí precisamente de uno de los trabajadores de la discoteca que sus familias no tenían los datos de este joven y no sabía dónde
dónde se encontraba hasta ayer. No sé si ya con estos nuevos datos alarmantes de los demás fallecidos que han encontrado, pues le den esta trágica noticia, que nadie esté esperando que le digan que su familiar ha fallecido. Y les repito, o sea, la gente tiene que estar preparada porque estamos hablando de 218 personas, pero probablemente estemos hablando de más. Llegó un momento que cuando sucedió la tragedia, muchos estaban mencionando, bueno, cuando viene a haber 100 muertos, pero nadie esperaba que estemos hablando el día de hoy de más de 200 personas. Y he visto a varias figuras, aparte de dar las condolencias, que se han atrevido a ir un poquito más allá. En el caso de la misma Toquicha, ella dijo que esto no es un accidente, ella dijo que esto es una cadena de negligencias, diciendo que hay gente que recibe sobornos, en el caso de que no le hagan ciertas observaciones o que no analicen las estructuras. Es por esto entonces que se está pidiendo que se investigue lo que sucedió allí. También vi varias figuras a nivel internacional que se fueron más allá. Vi un Giancarlo Canela también que estaba solicitando a las autoridades dominicanas que investigaran. Vi a una actriz colombiana también diciendo, está bien, estamos hablando del dolor, el pueblo se une en esta situación de duelo, pero también tienen que decir qué fue lo que sucedió allí. Momento de duelo, pero también más adelante están todas las preguntas sin respuestas. Todas esas cuestionantes que los familiares y que la República Dominicana en general y más allá quieren saber qué fue lo que sucedió allí y por qué colapsó este techo. Y como le mencioné, en las redes hay muchos todólogos, pero también algunos ingenieros y arquitectos han dado su punto de vista, viendo imágenes del antes y después de esta discoteca, qué había en el techo, su infraestructura, lo que ha pasado varios años sobre este incendio también, cuáles fueron las remodelaciones y todo este tipo de cosas que se perciben y que se conocen, y que mientras tanto entonces han dado esos datos específicos de qué pudo haber provocado el desplome de este techo en esta discoteca. Pero también se llama la atención tanto a nuestras autoridades como a los propietarios de negocios y dueños de obras, porque aquí hay mucha gente que hace construcciones y yo creo que no contratan al personal capacitado para esto, que simplemente por ahorrarse algunos pesos toman la decisión de contratar al primero, al que le salga más barato. Gente construyendo que vemos obras paralizadas cuando entonces o el ayuntamiento, planeamiento urbano, que es el encargado de esto, se da cuenta, derrumbes en algunos lugares, sitios que no están listos para tener una construcción. Entonces la gente está esperando respuestas de lo que sucedió allí. Tengo un video de Roberto Tineo. Él habla precisamente sobre la tragedia y la responsabilidad sobre quién recae esta situación. Pero antes de dejarlos con este video, quiero mencionar también un tema que el día de ayer se dio a conocer y que muchos, como no están pendientes a todo lo que está sucediendo en la República Dominicana, pues no han percibido lo delicado de este caso. Ayer se dio a conocer la información entonces de que un tribunal extingue el proceso penal contra Miki López. La Fiscalía dice que va a apelar esta decisión. El Tribunal Colegiado de La Vega entonces declaró extinguida la acción penal contra Miguel Arturo López, alias Miki López, quien es acusado de encabezar una red de lavado de activos con vínculos al narcotráfico. La decisión entonces se basa en el vencimiento del plazo de 4 años previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Esto de la
extinción de este proceso se puede dar por muchas cosas. En este caso específico fue por el tiempo, ya el vencimiento de este plazo, y que este proceso tiene un largo tiempo en la justicia. Entonces por esto fue que sucedió. Pero llama mucho la atención entonces que por este mismo caso la esposa de Mickey, la exdiputada Rosamalia Pilarte, fue condenada a 5 años de prisión en jurisdicción privilegiada por lavado de activos, aunque su sentencia fue apelada y todavía pues se está esperando, y eso es un proceso bastante largo. El Ministerio Público sometió el caso en el 2020 y fue enviado a juicio de fondo en diciembre del 2023. Entonces a muchos les sorprende que la exdiputada, esposa de Mickey López, condenada a 5 años de prisión, entonces en el caso de Mickey, el tribunal extingue este proceso penal. Pero mientras tanto, entonces, lo que está sucediendo en los tribunales de la República Dominicana, hay que estar ojo visor con lo que sucede en la República Dominicana en estos días. Estos casos de corrupción, de lavado de activos que andan por ahí, pero también el tema haitiano en la República Dominicana y otras situaciones. Pero yo los voy a dejar con este video de Pedro Roberto Tineo. Él habla sobre la tragedia en el Jet Set y también entonces sobre ciertas responsabilidades y sobre quiénes debe recaer esta situación, además de lo que estaba hablando aquí sobre el tema de las construcciones, quién sabía lo que estaba sucediendo allí, quién no hizo nada para evitar que esta tragedia sucediera y muchísimos otros datos. Pero los dejo con Roberto Tineo con estas declaraciones. A primera hora. Saludos amigos. Ante la tragedia en República Dominicana, el desplome de la discoteca Jet Set, demostrado y requete demostrado que hubo negligencia, que hubo irresponsabilidad en los dueños del establecimiento, que no le dieron seguimiento a una serie de acontecimientos que ocurrieron previo al desplome. Eso está requete demostrado. Yo me pregunto, ¿y no hay una autoridad en la República Dominicana, llámese Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de la República, llámese Fiscalía, llámese ayudante fiscal, llámese alcalde, segundo alcalde, llámese como se llame? Nadie va a llamar en República Dominicana. Digo así porque yo estoy en una estadía en Estados Unidos, asunto de salud. Por eso hablo de República Dominicana, porque no estoy en mi país. Y yo me pregunto, entonces nadie va a llamar a Antonio Payá a pedirle una explicación, a que hable de lo que el pueblo ha estado hablando, del descuido de la infraestructura, para que hable de lo que decía una señora vecina del lugar, que había ido en 2 ocasiones a Fiscalía, que los niveles de decibeles altísimos, que un lugar sin parqueo, todas las acusaciones. Y van más de 100 muertos. O sea que uno está atónito con esto. A ese señor no lo van a invitar las autoridades, aunque sea invitarlo a beberse un café. O sea, el poder en el mundo político de Antonio Espaillat con sus medios de comunicación, porque ese es el poder de Antonio Espaillat. Ese señor tiene
más de 50 medios de comunicación que los pone al servicio de la clase política, de la peste, del bajo político, de las letrinas políticas del país. Esa es la cueva de los políticos rastreros dominicanos, en su gran mayoría. A esa cueva que van, básicamente a la vaina que se llama de que Sol de la Mañana, donde llevaron a Danilo Medina después de 5 años sin hablarle al país. Ahí llevaron a Danilo Medina para que estos dos mususes de Martínez Pozo y Eric Cabral y con pinche le pinchen de bobó. Una vaina tramada, una vaina fea, asquerosa, asqueante, que en un momento el mismo Danilo Medina le dice a Martínez Pozo: oh, pero usted no va a hacer una pregunta. Y Eury le dice, es para ayudarlo. Oigan qué mierda de programa. Oigan qué programa. Digo, sí, esa es su forma, ese es su estilo. Vender la comunicación, mercadear, son mercaderes de la comunicación. Y eso con Danilo, ya ahí se está fraguando a quién va a imponer Danilo Medina de candidato a la presidencia del PLD. Será Francisco Javier García, va a ser el candidato. Y ahí, en ese estercolero, se comenzó a fraguar eso. Y el futuro, el devenir de los días, ustedes verán que me va a dar la razón. Entonces, ese poder de venderse a los políticos a los que pasaron y a los que están. Venderle esos medios para que los políticos sigan engañando al pueblo. Programas que no enseñan nada. Programas que no educan nada. Programas que no orientan en nada. Vaina para embrutecer al país. Y de eso se aprovechan los políticos. Y esa relación íntima de los políticos con Antonio Espaillat también se va a pasar por alto. Ese señor es el todopoderoso dominicano, el que está por encima del bien y del mal, que a esta hora pasan las 12 del mediodía del miércoles y vamos para 150 muertos. Y una autoridad no ha llamado a ese señor para hacerle una pregunta. Y definitivamente, ¿y en qué país es que vivimos? Pero esto se está poniendo de castaño, esto se está volviendo de castaño a oscuro. Dios mío, el que pensaba que lo había visto todo, que recoja. ¿Y en qué lugar del mundo, en qué sociedad